¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, gracias. Ya. Eh, ¿Cómo es? ¿Cuántos habitantes tenemos en Bolivia? A lo que pude ver, doctora, era 11,8 millones de habitantes. Ujú. Ya. Sí, digamos que lo vamos a redondear a 11 para que puedan hacer un buen cálculo, ¿no es cierto? Hace 10 años, hace 10 años, dice, más o menos, la estadística, la última estadística que han hecho de pacientes que eran alérgicos a la anestesia o habían presentado alguna reacción alérgica, era 1 por 1 millón. Entonces, ustedes díganme cuántos habría más o menos por departamento. Y hay 1 por 1 millón, que somos 11 millones. Primero, cuántos pacientes alérgicos habría en Bolivia? 11. 11. Y por departamento tenemos 9 departamentos. Sería, doctora, uno por departamento. Tal vez en el departamento que haya mayor población puede haber hasta dos. Ujú. Pero si se dan cuenta, sería, o sea, muy mala suerte que nos toque, ¿no? O sea, que te toque un paciente que tenga alergia, ¿sí? Muy mala suerte, imagínense, 1 por 1 millón, ¿no es cierto? Es muy, muy mala suerte. Entonces, lo que tenemos que estar, o sea, a lo que tenemos que estar previstos es de hacer una buena historia clínica, ¿no es cierto? Preguntarle si ya han utilizado en él, ¿no es cierto? Y tuvo anestésico, la pomada, etcétera. Si ha tenido alguna reacción, y nosotros conocer realmente cómo se puede producir esa alergia, ¿no? No es que le va a salir granitos, ronchitas, no. Esto de la alergia, pues se puede asociar a la anafilaxia, ¿no? Y el shock anafiláctico es diferente, ¿no? Se cierran las vías aéreas, hay el edema de la lengua, el edema de la glotis, los labios se hinchan, ¿no? Como hemos visto en farmacología general, y entonces ahí sí hay un peligro de que el paciente pues pueda morir, ¿no es cierto? Y tenemos que saberlo tratar, que vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero de principio estamos diciendo que no es muy, muy mala suerte. Y segundo, bueno, son los conservantes los que hacen que pues se produzca esta reacción alérgica, ¿no? Ya. Creo que voy a cerrar mi cámara para que se pueda ver bien las diapositivas. Un momentito, por favor. No nos sale la barrita y no vamos a poder ver. ¿Están viendo en su pantalla la diapositiva? Sí, Sí, doctora, ¿Sí? se ve. Ya, ahora sí. Muy bien, gracias. Ahora sí. Ahora hablando de como dice nuestro subtítulo, tipos de anestesia local, ¿no es cierto? La anestesia local
puede lograrse por diferentes formas, ¿no es cierto? También técnicas. Y vamos a hablar de la anestesia tópica, por ejemplo, ¿no es cierto? Que sería en spray, en pomada o en gel. Eso se llama tópica, ¿no? Que se pone en la superficie. Las técnicas anestésicas bucales pueden ser de dos tipos, infiltrativas y tronculares. Las técnicas infiltrativas utilizadas en odontología son, pueden ser en la mucosa supraperióstica, intraligamentaria e intrapulpar. Aquí vamos a ver mejor, ¿sí? Entonces, si nos dice en la mucosa, ¿cierto? Mucosa gingival, que es lila, ¿cierto? Supraperióstica, aquí está el hueso en café, sobre el hueso, ¿cierto? Incluso hay intraósea, pero para hacer intraósea tenemos que cortar, ¿no? Un pedazo de la tabla del hueso y introducir anestesia, porque así nada más esta agujita no va a penetrar, ¿no? Vas a decir la tabla del hueso, ¿no? Aquí a este otro lado tenemos una pieza, ustedes pueden ver, está abierta para que se den cuenta, y esta sería una intrapulpar, ¿no es cierto? Porque está directamente a la pulpa. A veces se coloca directamente a la pulpa de la cámara, o a veces también cuando se hace endodoncia hay nervios en las raíces y todavía duelen, ¿no? Al querer extirparlos, entonces necesitan que los anestesemos a la entrada del conducto radicular, ¿no? La intraligamentosa, tendríamos que colocar la agujita más parada, así hacia arriba, tal vez a unos 45 grados, y pillar aquí, ¿no? Entre diente y hueso, ustedes saben que está el ligamento periodontal, pues ahí tendríamos que colocar una intraligamentaria, ¿no? De eso nos está hablando esto, ¿no? Que todas estas serían técnicas infiltrativas. Y las tronculares, como dice su nombre, va a un tronco nervioso, ¿no? Entonces se puede realizar también al tronco del nervio maxilar superior, donde está el infraorbitario, nasopalatino de Scarpa, en el maxilar inferior, que ya habíamos mencionado, el dentario inferior, ¿no es cierto? Para la mandíbula, donde también están el mentoniano, el bucal largo, el lingual y el masseterino, ¿no? Entonces, esos son técnicas tronculares. Y ustedes esto van a avanzar en cirugía, por eso les decía que complementa, ¿no es cierto? Complementa la cirugía y van avanzando sobre este tema de anestésicos locales, ¿no es cierto? Tenemos la clasificación, como hace rato les decía, de dónde vienen estos anestésicos, pues eh, ¿no? Este grupo grande se va a dividir en naturales y sintéticos, ¿sí? Los naturales no los vamos a estudiar porque es el clorhidrato de cocaína, y los sintéticos sí, vamos a ver las amidas y los ésteres enseguida, pero antes vamos a ver este subtítulo que nos dice de los anestésicos locales sintéticos, el origen y la química, ¿no? Recuerden, ese subtítulo me dice de dónde viene este fármaco, ¿no? O cómo está compuesto, tal vez, como le dice, químicamente, es una fórmula química, etc. En este caso, estos anestésicos tienen una estructura general química formada por tres partes, ¿sí? Por favor, atiendan bien. Tres partes. Un grupo lipofílico, que va a ser o éster, ¿no? O sea, o amida. Es como decir, es blanco o es negro, ¿no es cierto? En este caso es lidocaína, que pertenece al grupo de las amidas,
o es un éster, ¿no? Es una proteína. No hay plomo, ¿no? Tiene que ser O, no hay mezcla. Un grupo hidrofílico que químicamente es una amina terciaria, o sea, todos los anestésicos tienen una amina terciaria. Y la tercera parte es un pivote alifático. Este pivote alifático, o sea, va a variar. ¿Por qué? Porque une las dos partes, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, si es un éster, ¿no es cierto? Entonces sería éster más amina terciaria. Esa sería la unión. Si es una amida, pues va a ser la amida más una amina terciaria, ¿no? Entonces, ese es el pivote alifático que une estas dos partes. Entonces, si observamos estas tres partes, ya les he explicado que contienen esto, un anestésico, ¿cuál diríamos que es la parte estable? ¿Cuál de estas tres es la parte estable? O sea, me refiero a la que no va a cambiar, que está presente en todos los anestésicos locales. Vean ahí, tienen la diapositiva, las tres partes. ¿Cuál sería la parte estable del anestésico local? Grupo lipofílico. ¿Sobi? Sí, podría ser. No, corazón. Ese no es. Ese no es el. Doctora, el grupo hidrofílico. Ya, el grupo hidrofílico sí es, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya hemos dicho, o es blanco o es negro, pero no hay combinación de plomo, ¿no? En el lipofílico. Pero el hidrofílico siempre va a estar. Sea negro, le va a acompañar al negro. Sea blanco, le va a acompañar al blanco. ¿No es cierto? Entonces, es por eso que estamos haciendo. Es un éster, igual le va a acompañar esta amina terciaria. Si es una amida, le va a acompañar una amina terciaria, ¿cierto? Esa es la parte estable de un anestésico local. En algún momento les preguntan esto, entonces esa es la parte estable de un anestésico local. El grupo hidrofílico que representa la amina terciaria. Seguimos. Dentro del mecanismo de acción, ¿sí? He tratado de resumírselo para que entiendan, ¿sí? Lo más fácil de este mecanismo, que a veces lleva páginas en los libros para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y ya les había dicho, cuando lean modo y mecanismo, es como reconocer una oración, ¿no? Hay que reconocer qué acción va a producir, dónde se va a producir esa acción. Entonces, nos dice, los anestésicos locales se unen a canales de sodio de la membrana nerviosa, ¿sí? Porque van a ir a un nervio. Impiden el ingreso de iones de sodio en respuesta a la despolarización de la membrana, y en la zona inyectada se inhibe la propagación del potencial de acción, y cuando un segmento apropiado de nervios se ve expuesto a una concentración suficiente de anestesia local, la conducción nerviosa se ve interrumpida. Entonces, ahí me está diciendo, ¿no? ¿Dónde está actuando la fibra nerviosa? Hace rato también ya habíamos dicho que las fibras sensitivas son las primeras en anestesiarse, luego las motoras, ¿no es cierto? Pero que esta concentración de anestesia es suficiente para provocar, ¿no?, la interrupción de la conducción nerviosa. ¿Ya? Entonces, así, vamos a decir así, es más facilito que ustedes reconozcan este mecanismo y que también puedan explicarlo
como ya les decía, ¿no? Principalmente en cirugía primero y luego ya en las demás materias, ¿no? Aquí está nuestra clasificación. Decíamos que se divide en ésteres y amidas. Tenemos solamente los principales. Vamos a por eso está con letras más grandes. La procaína es la principal de este grupo, ¿sí? Es la que, digamos, más comercial, ¿sí? Ustedes pueden comprar también. Ya hemos dicho en qué pacientes vamos a utilizar procaína. Vamos a después razonar eso un momentito, ¿no? Pero también a este grupo pertenece la tetracaína y la benzocaína. Pero las amidas está la lidocaína, ¿no? Que también se llama silocaína con X, ¿no? Es el mismo, eso no hay que confundirse, ¿ya? Está en letras grandes, en letras más chiquitas también hay otros que pertenecen a este grupo de amidas, como ser la metivacaína, la bupivacaína, la prilocaína y la ropivacaína. Y hay otros, ¿no? Entonces, pero principalmente hay que acordarnos de eso, ¿no? En nuestro conocimiento, acordarnos de lidocaína, amidas, procaína, ésteres, ¿no es cierto? ¿Ya? Y decíamos que con los ésteres o la procaína se pueden producir más reacciones alérgicas, ¿no? En cambio la lidocaína no. Entonces, por eso también la preferimos, ¿no? Ahora, dentro de la farmacodinamia, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar de la acción a nivel de los sistemas o aparatos. A nivel del sistema nervioso central, la respuesta es compleja. Puede presentarse con signos de depresión, ¿no? Puede llegar hasta el coma del paciente, paro respiratorio, muerte. Entonces, que su compañera, ayer, bueno, anteayer nos ayudaba, Lenka, ¿no? A que la reacción tiene que ser rápida, sea cualquiera la reacción que presente el paciente a la anestesia, ¿cierto? No solo de alergia, tiene que ser rápida, tenemos que saber actuar. Entonces, esta anestesia puede producir esto, fíjense, ¿cierto? Pero no nos va a producir esto pues con un tubito. Esto puede ser, o sea, tal vez se utilizan demasiados tubos, los cuales no deberían utilizar el paciente, por eso también les decía, hay fórmulas, pero aunque saques la fórmula y te salga, vamos a decir, un paciente de 70 kilogramos, le sale 10 tubos, ¿sí? No quiere decir que tú pues vas colocando, son 10 lo que me ha salido en la fórmula, ¿no? Y le pones uno, y le pones otro, y vas trabajando, y le pones otro, y otro, y otro, y otro. No, no quiere decir eso, ¿no? Puede que al segundo tubo, cuando acabas el segundo tubo y esperas hasta que haga efecto la anestesia los 3 a 5 minutos, lo veas pálido a tu paciente. Esa ya es una señal, ¿no es cierto? Si tú no haces caso a esa señal, pues te estás metiendo en un caso más grave teniendo la señal, ¿no? La palidez es una señal que no debes seguir aumentando anestesia porque eso no es normal en el paciente, ¿no es cierto? ¿Ya? Escalofríos que siente el paciente no es normal, ya no puedes poner ni una gota más de anestesia. Si tú le haces parar a ese paciente, le diga, a ver, camine por el consultorio, a ver, párese, y no puede caminar, ¿no es cierto?, en línea recta, ¿cierto? Es una señal. Entonces, si no haces caso a las señales, ¿no es cierto?, pues te vas a meter en problemas. Luego no vas a poder resolver esa emergencia que vas a tener en tu sillón, ¿no? Ya, entonces, eso, mucho cuidado, ¿no? Entonces, tengan... Doctora, perdón, Sí, sí, una dime. consultita. Y en el caso de pacientes que se puedan presentar con un absceso, creo que ni así que le coloquemos bastantes tubos, ¿no agarra? Sí, O, sí, la infección y la inflamación son dos factores que van a disminuir la acción de la anestesia. Entonces, por eso es que deben
premedicar antes, ¿no es cierto? Y planificar su acto quirúrgico, ya sea exodoncia o la endodoncia, que puede ser un absceso, ¿no es cierto? Nos ha dicho su compañera, no va a venir a la consulta y hoy día ya le anestesiaremos y intentaremos ya hacer no sé, la endodoncia, ¿no? Si veo un absceso bastante grande, ¿no? Y además que la sintomatología del paciente puede tener incluso fiebre, ¿no es cierto?, con el absceso. Entonces, no podemos hacerle nada ese día. Lo que hay que darle es una receta, y en la receta pues, le vamos a dar antibióticos para la infección y antiinflamatorios para la inflamación. Le damos por lo menos 2 días y al tercer día sí podemos ya manejar a ese paciente, ¿no? Y ahí sí podemos utilizar ya el anestésico, pero lejos del absceso, ¿no? Como ya decíamos, si pinchamos directamente sobre el absceso, vamos a diseminar y se va a contaminar todo el organismo del paciente, ¿no? Esto ya se llama una septicemia. ¿Sí? Vicky me ha preguntado. Sí, doctora. Sí, ya, sí. Eso sería lo que, digamos, va a ocurrir, ¿no? Ya. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, como les decía, si no realizamos esa medicación, no está controlado el paciente, pues, como dice Vicky, vamos a tener que aumentar un tubo, otro tubo, y para poder querer trabajar algo, y al final no vamos a poder trabajar lo que nosotros queríamos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, es mejor recetar, controlar, manejar, tener el poder, como decíamos, ¿no es cierto?, del paciente, ¿ya? Para que no ocurra esto, ¿no es cierto? Luego puede ocurrir, dice, una excitación secundaria que pueden ser náuseas, vómitos, agitación, confusión, temblores, convulsiones. Fíjense, estas son igual las señales, ¿no?, que puede tener el paciente. Entonces, si hay cualquiera de estas, pues no, ya no se aumenta ni una gotita más de anestésico, ¿no? Y hasta donde hayamos llegado, pues hemos llegado, ¿no? ¿Sí? No hay que arriesgar. En el sistema cardiovascular, dice, a dosis terapéuticas puede producir taquicardia, a dosis elevadas puede producir hipotensión arterial, ¿no? Entonces ahí está. Más tubos puede producirle la caída de la presión arterial. Y si hay caída de la presión arterial, una hipotensión, ¿qué pasa? ¿Qué sienten los hipotensos? ¿Saben algunos? ¿Algunos de ustedes? Doctora, creo que llegan a tener lo que son mareos, o se desvanecen más rápido. Ujú. Sí, y el sueño. El sueño es una característica de la hipotensión, ¿no? Entonces, no es Pueden llegar a conveniente. tener sangrado también, doctora. Perdón, ¿puedes repetir, por favor? Puede llegar a tener también sangrado nasal, doctora. Hipotensión. En hipotensión, Vivi. Vivi era, ¿no? Cuando presentan, así doctora, cuando presentan presión arterial elevada. Pero estamos diciendo de hipotensión, corazón. Estamos hablando de hipotensión, no de hipertensión. ¿Ya? Sí, en hipertensión hay sangrado, ¿no? Pero en este caso, en hipotensión sí, ¿no? El sueño es característico de la hipotensión, ¿ya? Y nos dice que a dosis terapéuticas, incluso, ¿no?, lo que hayamos calculado y tal vez ni siquiera hemos llegado al número calculado, pues nos va a producir, puede producir taquicardia, ¿no? Como les contaba mi amiga, ¿no? Y estaba sin vasoconstrictor, ¿no? Entonces, hay que acordarse justamente de estas acciones de los anestésicos. Los anestésicos más potentes son también los más cardiotóxicos, ¿no? Eso hay que también recordar, ¿no? Los más potentes son cardiotóxicos. Si recuerdan en los conocimientos básicos de farmacología,
¿Qué era la potencia? ¿Cómo, cómo es la definición de potencia de un fármaco? ¿O qué es? Alguien con palabras puede decirme, acordarse. Potencia, hemos llevado potencia. Y les he hecho un ejercicio, acuérdense, ¿no? Ibuprofeno y Es Es la diclofenaco. capacidad que tiene un fármaco, doctora. A ver, Sofi Para primero. Otra vez, Sofi. A lo que me acuerdo es la capacidad que tiene un fármaco para producir una respuesta máxima. Ya Ya, puede ser a una menor dosis o concentración de un fármaco. ya. ¿Y quién más estaba hablando? ¿Vivi? Yo, doctora. ¿Sí? ¿Quién es Sí, yo? Sí. Ya, Vivi, ¿qué más? ¿Qué estabas diciendo eh, tú? es la cantidad de fármaco que se utiliza. Estamos hablando de miligramos en todo caso. Ujú. Dosis, cantidad, ¿no ves? Dos, si se acuerdan, hemos dicho, ibuprofeno de 400 miligramos es más potente que el diclofenaco de 75 miligramos, ¿no ves? Porque solo nos llevamos a la cantidad, ¿no es cierto? A la cantidad, la dosis. Jessica, Jessica quería Doctora, ver. sí, Doctora. doctora, se refería a la cantidad del fármaco. Ujú. Sí, eso es, ¿no? Entonces, si nos está diciendo que los anestésicos más potentes, y está diciendo cantidad, ¿no? También son los más cardiotóxicos. Por eso les decía, cuantos más tubos utilices, aunque ese paciente no tenga enfermedades cardíacas, también va a traernos reacciones adversas a nivel, ¿no es cierto?, del corazón, como la taquicardia, la hipotensión, ¿no? ¿Ya? Un ejemplo también está ahí la bupivacaína, ¿no? En el sistema respiratorio dice, en dosis altas puede deprimir el centro respiratorio, provocar apnea y puede ser mortal. Lo mismo, fíjense. Más tubos pueden deprimir el centro respiratorio, entonces la apnea y luego la muerte, ¿no? Entonces, por eso les digo, hay que calcular con la dosis, ¿no? Con la fórmula que ustedes aprenden. Pero asimismo, no vamos a llegar al número que hemos calculado, ¿no? Ese es un número, no sé cómo decirles, ideal, algo soñado, digamos. Pero realmente cuando ya estamos sobre el paciente, hay que observar las señales que les había mencionado, ¿no? Me hace frío, escalofríos, se pone a temblar, tal vez las náuseas, ¿no es cierto? Hagámosle caminar al paciente, a ver cómo está, etcétera. Ya veo cualquiera de esas señales, así sea unita, pues ya no se puede poner ni una gota más, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar en problemas y no queremos que pues se muera en nuestra silla el paciente, ¿no es cierto? Ya hemos dicho, no, vamos a ir a la cárcel, ¿no? Ya. Respecto a la toxicidad, dice, en general, los anestésicos locales sintéticos son poco tóxicos. ¿Sí? O sea, tampoco hay que tenerle miedo, pero hay que saber manejarlos, ¿no es cierto? Pero dosis altas, algunos pueden provocar reacciones adversas, dice altas, ¿no? Dosis altas, más de la máxima, porque la máxima no va a producir reacciones adversas, pero cuando ya es más de la máxima, acuérdense que hemos llevado, ¿no es cierto?, ya dosis tóxicas, ¿no? Entonces ya las dosis tóxicas ya obviamente producen trastornos nerviosos como cefalea, vértigo, ansiedad, vómitos, náuseas, sacudidas musculares que pueden terminar en convulsiones, inconsciencia, coma y parálisis respiratoria mortal. El colapso cardiovascular con caída de la presión arterial, desaparición del pulso y la muerte, ¿no? Entonces, dosis tóxicas, ¿sí? Eso ya es, con dosis tóxicas.
Por favor, no se asusten, ¿no? No es con un tubo, en un paciente sano no es con 2 tubos, ¿sí? Son dosis demasiado altas. La embarazada es muy susceptible o es más susceptible a la acción cardiotóxica de estos fármacos, ¿sí? Entonces, ahí hay que recordar un poquito nuestro conocimiento de biología, ¿no? Pero antes vamos a mostrarles, les voy a mostrar, fíjense, la presentación. Por ejemplo, esto es, en la ortopedia se utilizan así jeringas, ¿no es cierto? La jeringa está por aquí abajo, nuestra jeringa carculer, pero está cubriendo aquí el cuerpito del cocodrilo, nuestro tubo y la cabecita, porque la aguja es más pequeñita que la corta, que la aguja corta, porque hay diferentes tipos de agujas, también lo van a llevar en cirugía, pero para adelantarles, ¿no? Hay agujas pediátricas que son cortitas, de tamaño, ¿cierto? También son delgaditas. Aguja corta, que ya se puede utilizar para un adulto, más larga. Luego, aguja larga y aguja extra larga. Entonces, esos 4 tipos, por lo menos aquí en La Paz, hay esas agujas, ¿no? Entonces, con la cabecita ahí del cocodrilo, pues se esconde la agujita y con el cuerpo el tubo, ¿no? Entonces, eh, pueden decirle, ah, te va a morder el cocodrilo, ¿no? Conoces este animalito, el cocodrilo, y sus dientes, y te va a morder un ratito, y, ¿no? Pero no decirle, no te va a doler, porque el niño te la cree, ¿no? Si le dices tú, no te va a doler, porque recién lo estás conociendo, te estás ganando su confianza, y le mientes, no, ya no va a querer volver donde tú, ¿no? Porque le has mentido. ¿Sí? Y a un adulto tampoco le vas a decir, ¿no? No le va a doler, aguántese, no le va a doler. Le va a doler, ¿sí? Pero a un niño no, ¿no? Obviamente ustedes ya van a ver si les gusta tratar con niños, necesita un poquito más de paciencia, necesita más tiempo también, pero eso ya depende de cada uno de ustedes, ya van a ver cuando vienen la materia, ¿no? Entonces, para que ustedes conozcan, este otro tipo también que tiene acero inoxidable, pero también algunos colores llamativos, y también hay la clase